Buenos días, mi nombre es William Salazar, estudiante de doctorado en gerencia. Voy a hablarles un poco sobre la vida de Hans-Holger Gadamer, filósofo alemán, nacido en Marburgo el 11 de febrero de 1900, muere el 13 de marzo del año 2002. Su padre era un químico farmacéutico, posteriormente fue rector de la Universidad de Marburgo. Pese a los deseos de su padre, Gadamer hizo caso omiso a sus recomendaciones, que necesitaban estudiar ciencias naturales, y optó por las humanidades. Así que realizó estudios en Breslavia bajo los auspicios de Richard Heusinger, pero pronto volvió a Marburgo para estudiar con los filósofos neocantianos Paul Nator y Nicolai Hartmann, bajo cuya dirección se doctoró en el año de 1922 con un trabajo sobre Platón, denominado La esencia del placer en los diálogos platónicos. Poco después, Gadamer visitó Friburgo de Biskopia y comenzó a estudiar con Martin Heidegger, quien aún no era profesor titulado, pero sí un brillante profesor asistente. A través de Heidegger se insertó con grupos de estudiantes que luego destacarían intelectualmente. Entre ellos se encuentra Leo Stark, Karl Lotz y Hans Herder. La amistad entre Gadamer y Heidegger se hizo tan estrecha que cuando Heidegger recibió una plaza en Marburgo, Gadamer optó para seguirle hasta allí. Es posiblemente la fuerte influencia de Heidegger lo que ha hecho del pensamiento de Gadamer algo particularmente característico y lo que en gran medida ha moldeado su pensar. Además, la influencia de Heidegger fue la que separó a Gadamer de las corrientes neocantianas en las que tiempos atrás se había formado. Gadamer hizo su habilitación académica en el año de 1929 y comenzó a enseñar en Marburgo durante los primeros años de la década de los 30. A diferencia de Heidegger, Gadamer siempre rechazó visceralmente el nazismo, de tal forma que se le puede considerar abiertamente antinazi. Jamás recibió un puesto remunerado durante los años del gobierno nazi y jamás entró a formar parte del partido. Tan solo hacia el final de la guerra que recibió un puesto en Leipzig. Sin embargo, en revisiones bibliográficas actualizadas, autores como Richard Golding afirmaron que a principios de la Segunda Guerra Mundial tuvo un acercamiento al nazismo. En concreto, dio una conferencia durante la ocupación de París en el Instituto Alemán. La conferencia fue titulada Volks e Historia en el pensamiento de Herder, donde señalaba que después del fracaso de la Ilustración, las ideas de John Cox Heidegger servirían para construir un proyecto nuevo para Alemania. En concreto, analizando la idea de Volk, concluyendo que el pueblo alemán destacaba sobre otros en amplitud y profundidad, sirviendo esto de estímulo y pensamiento para el nuevo proyecto político, lo cual es compatible con las ideas nazis. El texto de esta conferencia no se incluye como tal a las obras completas de Gadamer, pero sí una revisión bastante profunda de este que hizo en los años 70, donde no aparecían los párrafos más controvertidos. Gadamer es el fundador de la escuela de hermenéutica. Sostenía que la interpretación debe evitar la arbitrariedad y las limitaciones surgidas de los hábitos mentales, centrando su mirada en las cosas mismas. Afirma que siempre que nos acercamos a un texto lo hacemos a partir de un proyecto, con una idea previa de lo que allí se dice. A medida que profundizamos la lectura, este proyecto va variando y se va reformulando según la lectura nos vaya confirmando y alterando nuestra comprensión. Como este proceso puede prolongarse al infinito, nunca podemos afirmar que hemos dado la interpretación última y definitiva. El proyecto filosófico de Hans-Holger Gadamer, tal como queda definido en su libro La verdad y método, fue elaborado en relación directa con la hermenéutica filosófica, proyecto iniciado pero no terminado por Heidegger. El último de Gadamer era descubrir la naturaleza de la comprensión humana. En el libro, Gadamer sostuvo que la verdad y el método estaban en desacuerdo el uno con el otro. Gadamer fue crítico con los dos enfoques metodológicos que se emplean en el estudio de las ciencias humanas. Por un lado, fue crítico con los enfoques modernos que buscan moldear el método de las ciencias humanas al método científico. Y por el otro, con el método tradicional de las humanidades
cuyo enfoque se hace explícito en la obra de Will Dildes, quien creía que para lograr una interpretación correcta de un texto era necesario desentrañar la intención original que manejaba el autor cuando lo escribió. Gadamer, en contraposición, creía que el significado de un texto no es reducible a las intenciones del autor, sino que es dependiente del contexto de interpretación. En contraste con estas dos posiciones, Gadamer sostenía que el individuo tiene una conciencia histórica moldeada, esto es, que la conciencia es un efecto de la historia y que estamos insertos plenamente en la cultura e historia de nuestro tiempo y lugar, y por ello plenamente formados por ella. Así, interpreto que un texto comprende una función de horizonte, donde el estudioso encuentra la vía que la historia del texto articula en relación con nuestro propio trasfondo cultural e histórico. Al contrario que muchas de las obras canónicas de la hermenéutica filosófica, la obra de Gadamer, titulada Verdad y Método, no pretende ser una declaración programática de un nuevo método hermenéutico de interpretación de texto. Verdad y Método pretende ser una descripción de lo que hacemos permanentemente cuando interpretamos cosas, incluso desconociendo que dicho proceso de interpretación se está produciendo. Tanto la versión original de la obra en alemán como la obra en inglés, la edición alemana de la obra contiene un compendio de trabajos posteriormente donde Gadamer elabora algunos de sus argumentos y discute las ideas centrales sobre la verdad y método. Finalmente, un ensayo de Gadamer sobre Paul Celan titulado ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Es considerado por muchos autores, incluido Heidegger y Gadamer, como la continuación de los argumentos esbozados en Verdad y Método. En cuanto a la hermenéutica, él fue quien trasladó el objeto tradicional de estudio, que eran los textos sagrados, a los hechos sociales. Gadamer no solo era conocido por sus estudios de hermenéutica, sino que también se dedicó con intensidad a estudios relacionados con la cultura de la Grecia asiática. Sus inicios intelectuales están íntimamente ligados al estudio de la obra clásica de los griegos. Entre ellos destacaba con particularidad e intensidad su labor dedicada sobre la obra de Platón. Dicho interés por la filosofía griega, interrumpida en el año de 1933, por prudencia política, pues tales estudios iban referidos a la teoría sofisticada y platónica del Estado. Gadamer no quería tener ningún tipo de enredo con las autoridades nazis, por trabajos explícitamente de carácter político. Así se publicaron solo aspectos parciales bajo el nombre de Platus, o sea, el Estado como educador de Platón. La ciencia filosófica se ha desarrollado en el transcurso de los años y ha brindado muchos aportes a la ciencia. Gadamer es uno de los autores que hoy en día ha generado un gran impacto sobre la filosofía y sobre el estudio de las cosas. Sobre su libro Verdad y Método y sobre un libro referido al mito y a la razón, establece que ellos van de la mano, porque muchas veces consideramos que cuando estudiamos rigurosamente un sujeto sobre algún estudio específico, siempre tratamos de desligar la historia que ese sujeto lleva y nos lleva a través de la hermenéutica a relacionarnos directamente con ese método de investigación a fin de comprender y aceptar esa relación que existe entre lo que investigamos y los sujetos que investigamos. Y en eso se enfocaba Gadamer, a dar una razón lógica sobre las distintas investigaciones que se desarrollaban dentro de los proyectos filosóficos. Es en este sentido que tanto Gadamer como muchos filósofos han permitido brindar un aporte significativo a la filosofía y a la ciencia en el desarrollo de todas las actividades. Muchas gracias. Esto fue todo lo que les pude brindar sobre los conocimientos de Gadamer y sobre su influencia en la ciencia a través de la filosofía.